Hola amigos de Código que Transforma, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro curso en Python. Hoy continuaremos explorando el fascinante mundo de la programación orientada a objetos y nos sumergiremos en los conceptos avanzados de este paradigma. ¿Qué aprenderemos hoy? Cómo reutilizar código con la herencia, la importancia de encapsulamiento para proteger datos y cómo sobreescribir o extender los métodos padre. Recuerda, si estás disfrutando de este curso, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir aprendiendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido educativo. Ahora, prepara tu editor de código y comencemos con este emocionante tema. Vamos a codificar. El término herencia en programación tiene la misma concepción al ámbito biológico. La intención es crear una clase basada en otra ya existente. En este caso, la clase existente la llamaremos clase padre o superclase, y la nueva clase se llamará clase hija o subclase. Veamos cómo funciona esto. Acá tenemos la clase persona que creamos en el video anterior. Si aún no lo has visto, te recomiendo verlo. En la descripción te dejaré el link. Esta clase persona tiene los atributos nombre y edad, los cuales son declarados en el constructor init. Y los métodos presentarse, caminar y caminar educado. Este último hace un llamado a los dos métodos anteriores, presentarse y caminar. Hasta ahora todo bien, pero supongamos que necesitamos crear una clase estudiante. En sí, un estudiante es una persona, pero tiene otras características particulares. En este caso tenemos dos opciones: crear la clase desde cero con los atributos de persona, o mejor aún, heredar desde la clase persona. Para hacerlo, escribimos la clase estudiante y entre paréntesis colocamos la clase persona. Fíjense que para heredar es necesario incluir dentro del paréntesis la clase a la cual queremos heredar, en este caso, personas que está acá. Por ahora no agregaremos nada nuevo, por lo tanto colocaré aquí paz. Veamos si de verdad esta clase heredó la información de persona. Creemos dos objetos, uno de persona y otro de estudiante, y llamemos al mismo método a ver si funciona. Primero, creemos el objeto Pepe, que viene a partir de persona. Pepe 50. Acá le tenemos que pasar los dos argumentos o los dos valores que necesita esta clase para inicializarse. Y luego un objeto llamado José de la clase estudiante, al cual también debemos pasarle esos dos valores, ya que es una réplica de persona. Ahora, en ambos objetos llamemos al método presentarse y lo corremos. Pepe presentarse y José presentarse. Si lo corremos, vemos que ambos ejecutan el mismo método. Lo interesante es que no estamos limitados a solo copiar la herencia, sino que esta nueva clase puede tener sus propios métodos y atributos. Comencemos agregando un nuevo método llamado estudiando. E imprimimos estoy estudiando. Luego hacemos que José lo llame. Este método solo estará disponible para la clase estudiante, ya que la gerencia se hace desde la clase padre hacia la hija y no viceversa. Si Pepe, que es un objeto instanciado de la clase persona, intenta invocar este método, tendrá un error. Vamos a ver. Fíjense, José está estudiando. Si intentamos hacerlo desde Pepe, notaremos que esa clase persona no tiene el método o atributo estudiando. Hay algo también interesante que podemos hacer con la herencia. Si por ejemplo hay un método de la clase padre que no nos gusta, podemos sobreescribirla y editarla con una lógica más apropiada para la nueva clase. Hagámoslo con el método presentarse. Quiero que el mensaje de un estudiante sea diferente. Tenemos acá
escribimos despresentarse. Ahora, este método, en vez de imprimir hola, soy el nombre y tengo tantos años, va a imprimir soy el estudiante con el nombre y tengo tantos años. Al correrlo, notamos que el objeto José imprimirá un mensaje diferente. Esto es porque, como le comento, estamos sobreescribiendo el método heredado de la clase padre. Ahora, con la sobreescritura también podemos hacer algo muy particular. Y es que no solo podemos cambiar todo el código de un método, sino que mejor aún, podemos extenderla sin perder la funcionalidad del método padre. Veamos el método caminar. Supongamos que en el método caminar me quiero despedir antes de imprimir el mensaje me voy a caminar. Para ello, primero escribimos el método a sobreescribir. No voy a imprimir este mensaje. Voy a imprimir uno que diga hasta luego. Ahora, si lo dejamos así, sencillamente él va a sobreescribir este método. Fíjense que si el objeto José, que es una instancia de la clase estudiante, llama al método caminar, él va a imprimir hasta luego. Pero no es lo que queremos. Lo que queremos es extender la funcionalidad del padre. De tal manera que imprima hasta luego, pero también imprima lo que, o ejecute, lo que el método padre tiene registrado en su estructura. Ahora, para lograr eso, debemos hacer un llamado al método padre usando la instrucción super. De esta forma, super, entre paréntesis, caminar, y le pasamos también el argumento que él necesita para ejecutarse. ¿Qué es lo que hace esto? Sencillamente el método super o la instrucción super lo que hace es decirle, mira, llama o accede a la clase superior a ti, en este caso la clase padre, y ejecuta el método que tiene esa clase. Obviamente, si ese método necesita algunos argumentos, se le tiene que pasar. Ahora José, al llamar a su propio método, va a imprimir esto y posteriormente ejecutar el método padre. Vean que si lo corremos, fíjense que muestra hasta luego y voy a caminar 10 metros. Lo interesante de esto también es que podemos llamarlo donde queramos, ya sea después del código extra o antes. Fíjense que aquí estamos primero escribiendo nuestro código personalizado para estudiante y luego llamar al método padre, pero simplemente también podríamos hacerlo al inicio. Colocamos acá y entonces lo va a primero mostrar o va a ejecutar el código del método del padre que estaría aquí y luego imprime hasta luego. Lo probamos y fíjense que ahora dice voy a caminar 10 metros hasta luego. Ahora, gracias a esto, al método super, nosotros podemos añadir nuevos atributos a nuestra clase. Fíjense que hasta el momento solo tenemos los atributos nombre y edad heredados de persona. Pero si quisiéramos agregar un nuevo atributo para estudiante, por ejemplo, llamado número de carnet, lo podemos hacer sobreescribiendo el método ini y agregar después del llamado al método padre el nuevo atributo que vamos a incluir en la clase estudiante. Entonces hacemos def ini con los argumentos que necesita, llamamos a la clase padre. Y acá self número carnet. En este caso también quiero que estudiante solicite el número de carnet cuando se instancia. Entonces voy a colocar el número de carnet acá y acá se lo asigno. ¿Esto qué hará? Bueno, si lo corro ahorita me va a dar un error. ¿Por qué? Porque cuando estoy instanciando acá estudiante solamente le estoy pasando nombre y edad. Me faltaría pasar el número del carnet. Fíjense que si lo corro me dice falta un argumento llamado número carnet. Acá
Se lo paso, no sé, puede ser un texto, un número, lo que sea. Y al enviarlo, ya se genera o se evitaría el error. Perfecto. Ahora veamos otro de los atributos o otras de las características que tiene la herencia o inclusive las mismas clases, que es el encapsulamiento de atributos. Supongamos que queremos tener un atributo el cual no puede ser accedido de manera natural, sino que solo pueda cambiar mediante un método interno de la clase. Fíjense que si queremos cambiar el nombre del objeto José, podríamos hacerlo sin problema. Acá, después que yo instancio José, cambio el nombre, le digo mira, José Luis y lo imprimo. José.nombre. Al hacer eso, fíjense que a pesar de que se creó con el nombre José, yo pude cambiar su nombre a José Luis. Quizás con este atributo no sea mucho problema, pero supongamos que tenemos un atributo llamado calificaciones, que inicialmente será una lista vacía. Y como las calificaciones tienen unas validaciones, por ejemplo, que solamente se puedan agregar números, no queremos que accedan a él de forma directa. Veamos. Vamos a crearla. Calificaciones, una lista vacía. Actualmente, si yo hago esto, José.calificaciones, append 10 no, vamos a ponerle 20. Y José.calificaciones, append A. Si nosotros imprimimos esto, vemos que esas calificaciones no tienen un patrón o no tiene un estándar de valores. Puede recibir tanto números como letras. Y no es lo que queremos. Por lo tanto, no queremos que sea accedido de forma natural o directa, sino que sea a través de los métodos, para incluir dentro de los métodos unas validaciones de formato. Entonces, para limitar eso, lo que debemos hacer es encapsular este atributo. Eso se hace colocando dos guiones bajos como prefijo al nombre del atributo. Lo colocamos acá, dos guiones bajos. Ahora fíjense, si intentamos acceder nuevamente a ese atributo, él nos dirá que ese atributo no existe. De esa forma, estamos limitando o restringiendo el acceso a ese atributo desde afuera. La única manera de hacerlo es a través de métodos internos de la propia clase. Veamos cómo lo hacemos. Vamos a agregar un nuevo método llamado def agregar calificaciones. O agregar calificación, mejor dicho. Y él va a recibir una calificación. Bien, si lo hago de esta forma, sí, igualmente me va a recibir cualquier valor, tanto un número como texto, porque no estoy filtrando de ninguna forma qué tipo de dato debe ser. Entonces, para mejorar eso, hagamos primero una validación. Y decimos, si el type o el tipo de dato que llega a calificación es entero o float, o sea, si está dentro de esos dos valores o esos dos tipos, int o float, lo agregamos. Del resto, no hacemos nada. Aquí podemos retornar nada. Bien. Ahora, comentamos esto que está acá y agreguemos calificaciones. Mejor mostremos un mensaje acá si no concuerda. La calificación debe ser un número. Perfecto. Esto mismo es. Ahora intentemos agregar calificación 20 y calificación A. Cuando hacemos esto, fíjense que nos va a arrojar un solo error, que sería el de este de acá, que la calificación debe ser un número. Ahora, como el atributo calificaciones solamente puede ser accedido a través de un método interno,
Ok, generamos aquí un método para agregarle. Pero si queremos verlo, entonces debemos crear un método llamado mostrar calificaciones. Y él muestra acá, no con un return, sino un print. Y luego acá podemos hacer José, mostrar calificaciones. Con esto que está acá solamente nos va a mostrar el valor 20, que fue el único que se pudo ingresar porque este fue excluido. Si agregamos otro, supongamos 18, cuando lo muestre solamente va a mostrar el 20 y el 18. Perfecto. También podemos manipularlo de manera interna. Por ejemplo, uno que diga promedio y él va a obtener o va a retornar el promedio. Esto se logra sumando todos los valores que tiene el arreglo o la lista de calificaciones dividido entre el tamaño de las calificaciones de la lista. Entonces, él va a sumar estos dos valores y lo va a dividir entre la cantidad de valores que tiene la lista. Eso lo va a retornar. De tal forma que yo puedo imprimir acá, print, el promedio es, y llamo a José promedio. Bueno, imprimimos acá, tenemos el promedio es 19. Perfecto. Hasta acá hemos terminado el contenido. En resumen, ¿qué aprendimos hoy? ¿Qué es la herencia y cómo usarla para reutilizar código? ¿Cómo sobreescribir métodos para modificar o extender los métodos de la clase padre o de la superclase? Y cómo encapsular atributos para proteger los datos de nuestras clases. Te reto que crees una clase empleado con atributos básicos y una clase hija llamada gerente, que tenga un método para calcular bonificaciones salariales. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y comparte. En el próximo video exploraremos cómo llevar estos conceptos aún más lejos. Gracias por acompañarme en Código que Transforma. Hasta luego, muchas gracias.